Hay una frase atribuida al filósofo Friedrich Nietzsche que suele aparecer cuando uno empieza a ordenar ciertas cosas en la vida. Madurar es aprender a soportar la soledad. A primera vista suena duro, suena a resignación, como si madurar fuera ponerse una armadura y decir, bueno, me tocó estar solo, no me queda otra que aguantar. Pero si nos quedamos ahí, nos perdemos en lo más importante. Soportar la soledad no significa resistirla como quien soporta un dolor de cabeza o una tormenta esperando a que pase. En este episodio quiero que nos preguntemos ¿y si la soledad no es una condena que hay que aguantar, sino el único terreno donde realmente aprendemos a saber quiénes somos? Bienvenidos. Hoy vamos a viajar desde la filosofía alemana del siglo XIX hasta la literatura argentina, pasando por el algoritmo de nuestro teléfono móvil para entender qué significa realmente es estar a solas en los tiempos que corren. Volvamos a Nietzsche por un segundo. Él no decía esto desde un palacio rodeado de aplausos. Nietzsche era un tipo que entendía el aislamiento en carne propia. Para él, la mayoría de las personas no buscan compañía por amor o por deseo sincero de compartir, buscan compañía por miedo, miedo a quedarse a solas con la voz de su propia cabeza. Nietzsche criticaba duramente a la educación de su época, diciendo que nadie nos enseñaba la habilidad fundamental, la capacidad de sostener la propia presencia. Para la filosofía nietzscheana, la soledad es la prueba de fuego del espíritu. La manada nos da calor, nos da seguridad, nos dice qué pensar y qué sentir, pero la soledad nos quita el anestésico. Cuando te quedas solo, no hay público a quien impresionar, no hay personaje que sostener. Ahí es donde te das cuenta de qué estás hecho. Por eso madurar no es volverse un ermitaño antisocial, sino lograr que tu propio pensamiento no te asuste. Pero vamos a darle un matiz diferente, más cercano a nuestra literatura. El escritor argentino Adolfo Bioy Casares, un maestro en explorar la intimidad y la memoria, dejó en su emblemática obra La invención de Morel una reflexión maravillosa sobre cómo cambia nuestra percepción cuando estamos a solas. Él escribió: no estuve muerto hasta que aparecieron los intrusos. En la soledad es imposible estar muerto. Va de nuevo. No estuve muerto hasta que aparecieron los intrusos. En la soledad es imposible estar muerto. Fíjense en la potencia de esa idea. Para Bioy Casares, en la soledad uno está profundamente vivo. La soledad no es la falta de vida. La falta de vida a veces ocurre cuando los intrusos, el ruido ajeno, las expectativas de los demás, las miradas que nos juzgan, invaden nuestro espacio interno. Mientras que para Nietzsche la soledad era una batalla de carácter. Para Bioy Casares la soledad es el espacio donde la conciencia florece. Es el lugar donde podemos escribir, pensar, contemplar o simplemente estar en paz, sin la necesidad de actuar para nadie. Si juntamos a Nietzsche con Bioy, nos queda una lección enorme. La soledad no te vacía, te revela.
Ahora traigamos todo esto al día de hoy. Miren a su alrededor o miren su propia rutina. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron verdaderamente a solas con sus pensamientos? Y no me refiero a estar solos en una habitación scrolleando con el teléfono, porque eso no es estar solo. Eso es estar acompañado por miles de estímulos a través de una pantalla. Hoy en día le tenemos un pavor neurótico al silencio. Esperamos en cualquier fila y sacamos el teléfono. Vamos caminando por la calle o a entrenar y necesitamos música o un podcast sonando constantemente en el oído. Nos cuesta horrores dejar un minuto sin llenar. Hemos cambiado la soledad por la hiperconexión. Y el problema es que cuando le huyen sistemáticamente a estar a solas, también le huyen a conocerse. Si necesitas ruido constante para estar bien, la pregunta es: ¿de quién estás escapando? Madurar al final no es resignarse, tampoco es volverse frío ni alejarse de la gente. Madurar es descubrir que tu propia compañía es un buen lugar para quedarse. Es entender que la soledad no es un desierto que hay que cruzar corriendo, sino una casa que hay que amoblar por dentro. Como sugería Bioy, en la soledad estamos más vivos que nunca. Y como decía Nietzsche, quien aprende a sostenerse a sí mismo ya no depende de que el mundo le diga cuánto vale. Gracias por acompañarme en este episodio. Si este tema sonó con vos, compartilo con alguien a quien le pueda venir bien un momento de silencio hoy. No te olvides de darle like y dejarme un lindo comentario. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo. Un abrazo grande.